Comencemos por explicar que soy un joven de 16 años y esto ocurrió hace aproximadamente un año. Siempre he sentido una conexión con los espíritus y el mundo que los rodea. Y no solo yo. Mi madre también tiene cierta sensibilidad, aunque yo siento y experimento más que ella. Un día, mientras acampábamos con amigos y familiares, noté que algo le sucedía a mi madre. Al principio pensé que simplemente estaba de mal humor, pero con el paso del tiempo se iba desconectando por completo de la conversación, lo cual me preocupó, ya que siempre disfruta participar en una buena charla. En un momento dado se encontraba sola junto al río, así que decidí acercarme y hablar con ella. Le pregunté si estaba bien y me respondió afirmativamente. Sin embargo, cuando le pregunté si estaba segura, me miró y me pidió que no se lo contara a mi padre, en caso de que ella me hubiera revelado algo. Cabe mencionar que mi padre no cree en los espíritus y esas cosas, por lo que mi madre y yo evitamos hablar de todo esto con él. De todos modos, le aseguré que todo estaba bien, y en ese momento ella mencionó que había un espíritu en su habitación. De repente, se me vino a la mente la imagen de un anciano de unos 60-70 años parado en un rincón de la habitación de mis padres. Podía verlo claramente y todos sus rasgos eran muy evidentes. Le pregunté a mi madre si eso era lo que sentía, y ella asintió. Esto me asustó más de lo habitual, ya que ni siquiera me encontraba cerca del espíritu, pero aún así lo percibía. Después de nuestra conversación, mi madre volvió a la normalidad y recuperó su alegría. Sin embargo, la sensación persistía en mí. Continuamos acampando durante un par de días más y todo estaba bien. No obstante, al volver, le pregunté a mi madre si todavía podía sentir el espíritu, y ella dijo que no. Me preocupé un poco. La razón era que yo todavía podía sentirlo, pero no estaba en su habitación. Ahora estaba en la mía. No obstante, decidí no mencionárselo a mi madre, ya que sabía que no me creería, porque ella ya no lo percibía. Más tarde esa noche, cuando me fui a dormir, lo vi parado al pie de mi cama, observando. No mostraba ninguna expresión, simplemente estaba allí. Decidí ignorarlo, ya que a lo largo de mi vida he visto muchos fantasmas. Al despertar al día siguiente ya no estaba. No podía sentirlo en ninguna parte de la casa, y no lo he visto ni sentido desde entonces. Si alguien sabe por qué aún podía sentirlo a unos 500 kilómetros de distancia de mi casa, por favor, hacedmelo saber. También me gustaría saber por qué se acercó a mí y bloqueó a mi madre para que no lo percibiera. Hubo algo extraño que nos sucedió a mi padre y a mí durante nuestra excursión de campamento hace algún tiempo. En ese momento yo tenía alrededor de 12 años. Llegamos al campamento a una hora temprana por la tarde, y rápidamente montamos nuestra tienda cerca de un inmenso lago. El aire era revitalizante y fresco, y los árboles que nos rodeaban eran altos y majestuosos. Cuando el sol comenzó a ocultarse, mi padre encendió una fogata y empezó a cocinar salchichas en una parrilla. Nos sentamos en nuestras sillas de camping y disfrutamos del calor del fuego, escuchando los sonidos de la naturaleza a nuestro alrededor. Las estrellas empezaron a aparecer lentamente en el cielo, y mi padre señaló algunas constelaciones que conocía. Después de haber terminado de cenar, mi padre me pidió que me acostara en la tienda mientras él apagaba el fuego. Me metí en mi saco de dormir y cerré los ojos, escuchando el relajante sonido de los grillos fuera. Fue en ese momento cuando lo oí. Una suave voz susurrante justo fuera de la tienda. Al principio pensé que era solo producto de mi imaginación, pero se hizo más fuerte e intensa. Intenté ignorarla y volver a dormir, pero la voz seguía llamando mi nombre. Comencé a sentir miedo, así que llamé a mi padre, pero no obtuve respuesta. Me arrastré fuera de la tienda y miré alrededor, pero no podía ver nada en la oscuridad. Entonces escuché la voz de mi padre que provenía del otro lado del lago. Me gritaba que me acercara a él. Podía percibir la urgencia en su voz y supe que debía ir. Comencé a correr en dirección al sonido, pero la voz susurrante detrás de mí se elevó y era más frenética. Me giré y vi una figura sombría que me perseguía. Grité y corrí más rápido, pero parecía que la figura siempre estuviera justo detrás de mí. No sabía qué hacer ni en quién confiar. Finalmente llegué hasta mi padre, quien estaba parado al otro lado del lago. Se acercó y me abrazó con fuerza, pero pasaba algo extraño. Su abrazo era frío y desconocido. Cuando se apartó noté que su rostro era diferente a como lo recordaba. Parecía haber envejecido 10 años en una sola noche. Tenía los ojos hundidos y la piel arrugada. Intenté quitarme esa impresión y convencerme de que era simplemente el estrés de la situación,
pero algo no encajaba. Mientras guardábamos nuestras cosas y dejábamos el campamento, no podía evitar sentir que había algo que había cambiado entre mi padre y yo. Él estaba más callado de lo habitual y había una distancia entre nosotros que no había experimentado antes. Hasta el día de hoy no estoy seguro de qué le sucedió a mi padre, o si la persona con la que regresé a casa es realmente él. Cada vez que lo miro persiste una sensación de inquietud e incertidumbre en mi mente. A veces me pregunto si la figura sombría que me perseguía en el bosque tuvo algo que ver con eso, o si todo fue solo una pesadilla. Pero hay algo de lo que estoy seguro. Ese viaje de campamento fue la última vez que vi a mi padre como solía ser. Siempre he disfrutado de estar al aire libre y una de mis actividades favoritas es acampar. Por lo tanto, cuando mis amigos propusieron hacer un viaje a un campamento remoto en el bosque, aproveché la oportunidad sin dudarlo. Llegamos al campamento justo antes de que cayera la tarde y procedimos a montar nuestras tiendas. Todo parecía normal al principio, pero a medida que el sol se ponía empezaron a ocurrir cosas extrañas. Oímos crujidos en los arbustos y el sonido de ramitas rompiéndose a lo lejos. Intentamos ignorarlo como si fueran ruidos propios de la naturaleza, pero los sonidos persistieron durante toda la noche. Mientras nos acomodábamos para pasar la noche, no pude evitar sentir que estábamos siendo observados. Traté de ignorar esa sensación y conciliar el sueño, pero cada vez que cerraba los ojos, sentía una presencia acechando en la oscuridad. En mitad de la noche desperté sobresaltado al escuchar pasos fuera de nuestra tienda. Supuse que era uno de mis amigos levantándose para ir al baño, pero al mirar hacia afuera no vi a nadie. Fue en ese momento cuando las cosas empezaron a volverse realmente extrañas. Mis amigos y yo escuchamos susurros y risas que provenían del exterior de nuestras tiendas. Al principio asumimos que eran otros campistas cercanos, pero a medida que los susurros se volvieron más fuertes, nos dimos cuenta de que era algo completamente distinto. Los susurros se convirtieron en risas estridentes que parecían proceder de todas partes. Eran tan fuertes que apenas podíamos escucharnos al hablar. Y luego, tan repentinamente como habían comenzado, las risas cesaron. En ese momento todos estábamos aterrados, pero intentamos convencernos de que solo era nuestra imaginación. Nos refugiamos juntos en nuestras tiendas, tratando de ignorar los extraños sucesos de fuera. Pero entonces escuchamos algo más. Era un gruñido profundo y gutural. Nada que hubiéramos escuchado antes. Era tan potente que se oía desde la distancia en nuestra tienda. Miré hacia afuera y vi un par de ojos brillantes que me observaban desde la oscuridad. No podía distinguir nada más, pero sabía que lo que fuera que estuviera allí no era amigable. Recogimos nuestras cosas rápidamente y salimos del bosque en medio de la noche. Nunca regresamos a ese campamento. Hasta el día de hoy, no tengo ni idea de lo que encontramos en el bosque, pero sé que fue algo verdaderamente aterrador, algo que nunca olvidaré. Después de esa noche no pude evitar sentir que lo que fuera que encontramos en el bosque aún nos perseguía. Me despertaba en medio de la noche empapado en sudor, convencido de que la criatura de los ojos brillantes estaba al otro lado de mi ventana. Intenté contarles a mis amigos y familiares lo que había sucedido, pero nadie me creyó. Pensaron que solo estaba siendo paranoico o que simplemente había tenido una pesadilla. Pero yo sabía que lo que había vivido era real. Y a medida que pasaban las semanas, comencé a investigar sobre la historia del campamento en el que nos habíamos alojado. Resulta que el campamento fue construido sobre un antiguo cementerio, y han habido informes de sucesos extraños y ruidos inexplicables en la zona durante décadas. A medida que leía más acerca de la historia del lugar, me di cuenta de que nos habíamos topado con algo verdaderamente aterrador. Algo que había estado acechando en el bosque durante siglos, esperando a los desprevenidos campistas que irrumpieran en su dominio. Me obsesioné con aprender todo lo que pudiera sobre la criatura que nos persiguió aquella noche. Pasé incontables horas estudiando minuciosamente libros y artículos sobre lo sobrenatural, tratando de encontrar alguna pista que me ayudara a comprender lo que habíamos encontrado. Y entonces un día lo hallé. Era una entrada de un antiguo diario, escrita por una mujer que había acampado en el mismo lugar en el siglo XIX. En la entrada describía una criatura con ojos brillantes y dientes afilados como navajas, que le había aterrorizado a ella y a su familia durante su estancia.
Mientras leía la entrada del diario sentí alivio y horror al mismo tiempo. Alivio, porque finalmente tenía la prueba de que lo que habíamos encontrado era real. Y horror, porque sabía que esa criatura aún estaba allí fuera, acechando en el bosque, esperando a su próxima víctima. No sé qué deparará el futuro, pero sé que nunca olvidaré ese viaje de campamento. Y nunca olvidaré la sensación de terror puro que me invadió mientras salíamos de ese bosque en medio de la noche. Así que si alguna vez te encuentras acampando en un área remota, ten cuidado, porque nunca se sabe qué tipo de horrores podrían estar acechando en la oscuridad, esperando salir. Cuando tenía 22 años, allá por 1985, decidí aventurarme en un campamento al norte de Ontario. En aquel entonces me encontraba en los últimos días de mi carrera universitaria en la Universidad de Toronto. Tras un año sabático lleno de viajes alrededor del mundo, para disgusto de mis padres, me sentía muy familiarizado con el senderismo y era un mochilero, por lo que el campamento se presentaba como un territorio cómodo para mí. Era principios de otoño y buscaba relajarme antes de iniciar mi último año de carrera. Los árboles ya empezaban a cambiar de color y sabía que sería el momento perfecto para acampar. Informé a mis amigos y familiares sobre mi destino y emprendí mi camino. Por suerte, el viaje no fue demasiado largo, ya que vivir en Toronto me permitía estar a solo unas pocas horas de distancia de los mejores parques del mundo, como el parque provincial Algonquin. Llegué temprano en la mañana y tal como me habían descrito era un lugar realmente hermoso. A pesar de haber acampado en muchos lugares, nunca había estado allí. Mis compañeros de estudio siempre me recomendaban visitarlo, pero nunca encontraba el momento adecuado. Alquilé una canoa para los 2 días que estaría allí. Dejé mi equipo en la embarcación y comencé a remar. El inicio fue placentero, incluso reconfortante. El agua estaba tan tranquila que parecía remar sobre un espejo. El silencio era casi abrumador, solo interrumpido de vez en cuando por el canto de un pájaro. Remé hasta llegar a un punto de transbordo, un lugar a lo largo de un río o lago donde era necesario llevar la canoa y el equipo por tierra para llegar al siguiente cuerpo de agua. Allí había 2 personas, un padre y su hijo adolescente. Charlé con ellos mientras recogía mis cosas. Mencionaron que se dirigían a acampar en el siguiente lago, y yo les dije que también me quedaría en ese mismo lugar. Sin embargo, algo no iba bien con el adolescente. No pronunció ni una sola palabra. Solo me miraba fijamente sin parpadear. Sus ojos eran de un verde intenso, y sentí como si atravesara el alma con su mirada. Traté de evitarlo y aún hablando solo con el padre podía sentir su mirada persistente. El padre me presentó al joven como Johnny, y él se presentó a sí mismo como Frank. Cargué mi canoa y me despedí, caminando lo más rápido posible por el sendero. Después de atravesar el trecho me esperaban un par de horas más. Tenía que remar hasta llegar a mi campamento. Preparé todo como lo había hecho tantas veces antes. Ubiqué mi tienda en el lugar perfecto, en un pequeño acantilado con vista al lago. En medio un somorgujo flotaba. La escena era realmente hermosa. Estaba estudiando fotografía en la universidad y tenía un proyecto importante en marcha. Sabía que si lograba capturar esta imagen en mi portafolio podría destacar con el proyecto. Metí la mano en mi mochila y a tientas busqué mi cámara. La saqué y comencé a tomar fotos, una tras otra, haciendo clic y avanzando la película. Después de unos 10 disparos, decidí que era suficiente. Me di la vuelta y capturé algunas imágenes de mi campamento. Pasé el resto de la noche encendiendo una fogata, cocinando algunos perritos calientes y disfrutando del paisaje. Nunca olvidaré cómo lucía el cielo nocturno, sin nubes a la vista, y como me encontraba tan al norte, las estrellas eran abundantes. El lago estaba en calma, y con todas las estrellas brillando en el cielo, era difícil distinguir dónde comenzaba el lago y dónde empezaba el cielo. Solo anhelaba que mi cámara pudiera capturar la belleza de aquello. A medida que el fuego empezaba a apagarse, comencé a sentirme incómodo. Una sensación abrumadora de intranquilidad se apoderó de mí, como si alguien me estuviera observando. Me levanté y giré con mi linterna explorando los alrededores del campamento. Sabía que había algo allí, simplemente lo sabía. Escuché un crujido, me giré hacia la izquierda y ahí estaba. Solo era un ciervo. Suspiré aliviado. No me sentí bien al ver a aquel adolescente durante el día, y temía que pudiera haberme seguido o algo así. Abrí la cremallera de mi tienda y subí.
asegurándome de cerrar la puerta tras de mí. Cansado, me metí en mi saco de dormir y casi de inmediato me quedé dormido. Ciertamente remar consume mucha energía, ¿quién lo diría? Desperté cuando el sol comenzaba a aparecer sobre los árboles al este. Salí de mi tienda con la esperanza de contemplar el amanecer. Sabía que no me lo quería perder. Sin embargo, algo estaba fuera de lugar al salir de la tienda. A mi derecha noté que mi cámara estaba colgando de una rama baja de un árbol. ¿La había dejado allí? Pensaba que la había vuelto a guardar en mi mochila. ¿O no? Estaba tan exhausto esa noche que quizás la olvidé. Miré a mi alrededor con mayor atención, pero no noté nada más fuera de lugar. Seguramente, si estuviera mal, mi campamento se vería distinto, ¿verdad? Aparté ese pensamiento de mi mente, cogí la cámara y capturé un par de fotos más del campamento. Preparé un desayuno y café. Guardé mis cosas y comencé a remar de regreso fuera del parque. Después de cruzar el porteo y devolver la canoa, emprendí el viaje de regreso a mi apartamento en Toronto. Estaba emocionado por volver. Deseaba revelar las fotos que había conseguido. Esperaba que salieran geniales. Llegué a casa a última hora de la tarde. Solté mi mochila en el suelo del piso y bajé corriendo las escaleras. Sabía que el cuarto oscuro de la escuela estaría abierto solo unas pocas horas más, y quería revelar las imágenes antes de que cerrara. Regresé solo 20 minutos después de salir de mi apartamento. No podía esperar a ver las fotos. La primera imagen comenzó a aparecer. Era la toma con vista al lago. Suspiré aliviado, se veía hermosa. El color de las hojas de otoño, el agua tranquila e incluso el somorgujo estaban capturados en la imagen. Estaba muy contento, todo era perfecto. Observé la imagen durante unos minutos más y luego pasé a la siguiente. Más imágenes comenzaron a revelarse. Primero las tomas del campamento, la fogata, el banco, los árboles circundantes y luego me detuve. Algo aparecía en una de las tomas. Al fondo, asomándose detrás de un árbol, había una cabeza. Era el chico, Johnny, aquel que conocí en el lago. Sentí náuseas. ¿Era esa la sensación que tenía antes de acostarme? ¿Cuánto tiempo había estado allí? Me froté los ojos con la esperanza de que fuera una ilusión. Tal vez estaba confundiendo los efectos naturales con una cabeza. Pero no. Seguí allí. La siguiente imagen comenzó a revelarse. Era mi tienda en la oscuridad. El flash de mi cámara había iluminado la tienda y los alrededores. ¿Cuándo tomé esta foto? No recuerdo haberla tomado, murmuré. Entonces recordé. Mi cámara colgada en el árbol a la mañana siguiente. Caí al suelo agarrándome el pecho. Mi corazón latía tan rápido. Ese maldito muchacho, pensé. Tomó mi cámara y me observó. Temeroso de revelar la última foto, rogué para que la siguiente fuera la que tomé al amanecer. La imagen comenzó a aparecer. Se sintió como una eternidad. La espera me estaba matando. Lentamente, la imagen empezó a tomar forma. Cuando lo vi, grité en voz alta. Mi pesadilla se había hecho realidad. Porque en la imagen se me veía durmiendo en mi saco de dormir, dentro de mi tienda. Me sentí increíblemente inquieto. Vomité en el suelo frente a mí. El miedo que sentí superó todo lo que había experimentado antes. Recogí las fotos y corrí hacia mi apartamento. Llamé al parque e inmediatamente comencé a explicar lo sucedido. Estaba frenético, casi gritando por teléfono. El guarda en el otro lado me gritó y me pidió que me calmara y explicara lentamente. Le conté todo. El viaje, el chico, las fotos, todo. Les dije que se suponía que Frank y Johnny estaban acampando en el mismo lago, y mencioné sus nombres. El guardabosques me pidió que esperara mientras revisaba sus registros. Cuando volvió al teléfono dijo: ¿Estás tratando de hacer alguna broma? Me quedé estupefacto. No, por supuesto que no, respondí asustado y frustrado. ¿Cómo se atrevía a sugerir que estaba mintiendo? Este tipo de cosas no son graciosas y francamente es una pérdida de tiempo, dijo. No te estoy mintiendo, maldito idiota, es la verdad, le grité al teléfono. De todas formas, no hay ningún Frank ni Johnny en nuestros registros. Nadie, aparte de ti, estuvo acampado en ese lago ayer. Ni un visitante estuvo cerca de ti en millas. Adiós. Y colgó el teléfono. Me quedé sentado en mi cama, confundido y asustado por lo que acababa de suceder.
Hasta el día de hoy me niego a volver al parque y advierto a cualquiera que se atreva a entrar.